Viene entrando aquí a la cabina de Bamboo City Corriendo la traen a Center, la pobre. es que la tuvieron que ir a traer, ¿verdad? Porque la primera vez cuesta. Se nos perdió Neri. Se nos perdió. Vamos a la presentación, adelante. Diana Verónica y Tony dan la bienvenida a nuestra invitada de la mañana. Hoy nos acompaña. Hoy tengo el gusto de estar acompañado de dos mujeres periodistas de larga data en nuestro país, a quienes respeto y admiro mucho, ¿verdad? Claudia Ramírez, que tiene un papel de co-conductora entrevistada. Ay, sí, hoy voy a venir así a doble tanda. A dos manos estoy aquí. Y Neri Mabel Reyes, que viene saliendo precisamente de su Sí, programa de de radio. cabina. Hola Tony, hola Claudia. Hola, Neri, qué Un gusto. gusto. Ya venía preguntando por Diana, ya me contaron. Sí, Dianita ha tenido que atender asuntos personales Sí. en Guatemala. Así que, bueno, está Claudia aquí con Sí, nosotros. ¿Qué le Claudia. parece la cabina, Neri Mabel? Muy bonito, bien acondicionado. Creo que vamos creciendo, ¿verdad, Tony? La familia, niña, la familia. Sí, Coyol la quebrado, familia, coyol comido, pero ahí vamos. invirtiendo, ¿verdad? Pues Pero sí. creo que es un buen espacio, Tony, y además de reconocer el empeño profesional, empresarial que ustedes han podido concretar, ¿verdad? Le felicito de verdad, Muchas está muy gracias. bonito. Esto es para que los invitados como ustedes disfruten hacer radio y participar. Con este panorama Sí. cualquiera. No es ¿verdad, tan Claudia? sencillo, vean, Neri, No es eso de sencillo. emprender y hacer un proyecto así no es tan sí, me sencillo, imagino admirable. las Cuesta, dificultades. cuesta. Pero qué bueno que hay que hacerle frente, ¿verdad? Y demostrar que es posible alcanzarlo. Sí, Ujú. muy bien. Las hemos invitado porque queremos conocer sus impresiones de lo que escuchamos ayer. Creo que el mensaje hacia el país del presidente de la República eh, deja, no sé si, bueno, eh, ¿qué es lo que viene? O sea, ¿qué es hacia dónde va nuestro país? Marca, vaya, digamos, dónde estamos y el rumbo. Ujú. Ya más o menos habíamos comenzado a tecniquear con Claudia más temprano. ¿Cuáles son sus impresiones, Mary Mabel? Bueno, yo creo que donde estamos, como dice Tony, estamos en este momento marcado por las decisiones del 1 de mayo y por un mensaje claro que deja el presidente que no hay retroceso en estas acciones. Que pueden estar, digamos, validadas por algunas irregularidades que marcaron específicamente la elección de un fiscal, pero que dijo el presidente, habló de un quinto paso. Y eso es importante, que nos marca como la pauta a esperar qué es lo que se vendrá. Yo creo que hay aspectos importantes, ¿verdad? En este segundo año de gobierno, decía Salvador Samayoa que, por ejemplo, la vacunación ha sido un logro importante del gobierno y que eso demuestra que el presidente no debió utilizar herramientas para sembrar mensajes de confrontación para lograr ser brillante. Pudo ser brillante con acciones propiamente técnicas de política pública. Sin embargo, hemos visto que la confrontación puede seguir, eso es lo que uno puede concluir a partir del mensaje. Si escuchamos, pues se dirigió siempre con calificativos muy fuertes a la oposición política, ¿verdad? Siempre los que están en esa esquina. Sí, encasillando siempre como al enemigo, ¿verdad? Sí, y eso es el otro término de quien no está a favor, ¿verdad? De una evaluación del segundo año del presidente, considerado como un enemigo. Quizás este puede ser un elemento que no favorece la unidad que debe tener un país, lo estadista que debe ser, pues, o debe serse desde un gobierno, ¿verdad? Para mantener la armonía y, por supuesto, para responder a las necesidades de desarrollo, porque los problemas de la población, si nosotros vemos las encuestas, siguen siendo la inseguridad, la falta de Se empleo. repite lo mismo, exacto, por más aprobación que... Y en ese tema, Neri, yo creo que es importante para mí establecer que cuando tú tienes tanta popularidad como la tiene el presidente Bukele, deberías de ser, es hacer una herramienta para canalizar la unidad hacia un país que ha estado por años dividido, ¿vea? Entonces, él ayer decía que ya no hay división ni polarización, tal vez ya no hay polarización de arena y frente, pero sigue habiendo mucha división, hay mucha polarización y alguien con tanto peso ante la población podría empujar por un diálogo o una discusión mucho más de acercamiento, ¿no? De empatía, de tolerancia, es decir, no, en un gobierno, en un país no todo el mundo va a estar de acuerdo y lo hemos la visto. democracia misma Así es eso, ¿verdad? o sea, Sí. A ver, me dio entre todo lo que escuché, me dio la impresión de que el presidente vende el mensaje
de que las acciones que su gobierno, junto ahora con la Asamblea, eh, y todo el alcance que tiene ya el órgano ejecutivo, es incomprendido por algunos sectores de la población y por la comunidad internacional. O sea, como que pues no entendemos que, Sí. El gran cambio que nos quiere. que las Ajá. acciones que están tomando son para darle vuelta al sistema corrupto y problemado de Arena y el FMLN del pasado. Por ahí un poco, aparte del mensaje claro de que no hay marcha atrás. Sí, lo que pasa es que como hay como dos episodios, ¿verdad? Uno que fue contundente con la corrupción de Arena y del FMLN de los 30 años anteriores de gobierno, pero lo que también organizaciones que trabajan en el tema de transparencia están como reclamando es que también se debe de ejercer la fiscalización y la rendición de cuentas ahora. Y es bien difícil si no tener transparencia. O sea, el instituto está completamente desarmado, toda la información de interés y susceptible de la pandemia tiene reserva por el Ejecutivo. No tenemos ni siquiera el tema del plan de vacunación, ni lo que se ha gastado en compra de vacunas. Es decir, esa es información de interés que está reservada. Si tú no tuvieras nada que ocultar, transparentas, ¿no? Yo creo que sería hasta sano para este gobierno transparentar las compras durante la pandemia y rendir cuentas de cómo se usó todo ese dinero. Son más de 3.000 millones de dólares. Sí, eso es, y realmente hace falta ese componente. Creo que no todo es perfecto en un proceso, pero se puede ir buscando esa perfección y eso es lo que no escuchamos, ¿verdad? Yo creo que habrá algunos aspectos que quizás no puede. Él dice que dice el ministro de Salud, que hay un convenio con la farmacéutica sobre esto de la reserva de los contratos de vacuna. Probablemente algunos elementos merezcan aplicar esa reserva, pero no a la generalidad del convenio, ¿verdad? Claudia, Nerimabel, cuando el presidente habló de que viene un quinto paso, ¿a qué creen ustedes refiriendo? Bueno, es como una quinta ola de acciones. Sí, porque él hizo la cronología desde cuando se elige al presidente, que rompe el bipartidismo, ¿verdad? A partir del 3 de febrero de 2019. Después se refirió a la toma de posesión del 1 de junio, ¿verdad? Y su juramento que hizo también allá en la Plaza Cívica. Después lo que ha sido el proceso de votaciones que tuvimos para diputados y alcaldes, que fue el 28. Y el cuarto paso lo marcaba él con las decisiones del 1 de mayo. Este quinto paso, bueno, yo lo que le escuché, Tony, es que él hizo referencia al desmontaje de un aparato ideológico de poderes fácticos. Dijo que seguía, si bien no están hoy incidiendo en las decisiones de gobierno, dice él que siguen teniendo poder y que solo el pueblo salva al pueblo, dijo, y que el pueblo deberá participar en un proceso. Él utilizó ese término, un desmontaje. Habrá que ver cómo mencionó 3 o 4 veces el concepto de aparataje ideológico. Digamos que, bueno, en ese concepto que ya lo había mencionado en otras ocasiones, pues salimos a bailar los medios de comunicación casi siempre, probablemente las ONGs, y bueno, por ahí podrían aparecer algunas universidades, ¿verdad? Es bien difícil inferir qué quiso decir con eso. Cualquier cosa que se diga es una especulación porque no sabemos, ¿verdad? Pero claramente él ha tenido un tema con los medios de comunicación, ¿verdad? Sobre todo con los que no son de propaganda, como los que él ha creado, que es el Diario El Salvador y Canal 10, pero por ahí creería que podría ir el asunto. Lo que no sabemos es qué va a hacer. Sí, hay que reconocer que sí tenemos antecedentes muy, pero muy negativos para el desarrollo de nuestro país. Yo creo que en un porcentaje lo que el presidente explica tiene una base sólida. Lamentablemente hay responsables de eso, digamos, enclaustrar al país en ese tipo de prácticas y que han sido el terreno fértil para que los ciudadanos hoy den ese apoyo. Imagínate, está comenzando su tercer año de gobierno con casi el 90% de aprobación de su gestión. Eso nos demuestra que los expertos lo analizan no como un beneplácito a la gestión del presidente, sino como un rechazo a todo lo que se descubre ha sido parte de un aprovechamiento de nuestra clase gobernante política. Es que es el hastío contra los que nos han gobernado. El Frente y Arena cometieron demasiados errores y ahora abusos. Estamos claramente pagando las consecuencias de no haber tomado acción en ese momento contra estos gobiernos.
Bueno, Ninguno. algunos, ¿verdad? Porque bueno, tenemos un presidente preso y tenemos otro exiliado, pero bueno, creo que no fue suficiente No, no es para combatir suficiente. todo lo que estaba pasando en su Porque las momento. cosas siguieron, o sea, a Así pesar es. de que tenemos un presidente preso que confesó los delitos, imagínate, Mm. pero eso, ¿qué marcó? No hubo diferencia en los gobiernos posteriores, las prácticas siguieron, lo que cambiaron fueron los actores. Entonces, por eso creo que es importante y uno aspiraría a que en el nuevo gobierno que fue sus componentes dentro de la campaña previa a que el presidente ganara era el compromiso para combatir la corrupción, para dar transparencia, eh, promovió las ICIES. Creo que es una herramienta importante, aunque no debe ser como hegemónica sobre la fiscalía, pero puede ser acompañante de un compromiso de transparencia. Pero al final uno ve que se desmarca un tanto de las ICIES. El mismo fiscal dice que si las ICIES le va a estorbar, prefiere no trabajar con Así ellos. es. Entonces, uno esperaría que el complemento de toda esta denuncia que evidencia los abusos y cómo el país no pudo despegar a un desarrollo porque hubo sectores que gobernaron para aprovecharse, uno esperaría que a la par de eso también fuera el compromiso de decir, bueno, esta es nuestra gestión en materia de transparencia. Mencionó y le dedicó buena parte del discurso a la oligarquía, dijo él, a un gobierno invisible Sí. detrás de Y instrumentos, eso es real, Tony. de Nosotros instrumentos. que trabajamos Ajá. en los medios sabemos que sucede, ¿verdad? Esos Ujú. gobiernos invisibles han estado siempre, ¿verdad? Y ahora no sé si están. Pero dijo el presidente que todavía están en poder de ese aparataje ideológico. Ujú. Está definiendo un nuevo adversario en esta quinta, digo adversario político, pues. Yo creo que ya lo tiene bastante identificado. Más bien habría que ver si todos estos adversarios que él todavía cree que mantiene los va a meter en esa misma caja, en ese mismo cajón dentro de este poder ideológico que él asume, vea. Lo que yo no tengo claro es si ahí va a meter ONGs, universidades, medios de comunicación, esta gente que sigue haciendo como ruido y protestando por la destitución de los magistrados y sigue poniendo el dedo en el tema de la falta de transparencia y en algunos casos que por lo menos muestran indicios de corrupción, ¿verdad? Hay cosas que no se han logrado comprobar porque de nuevo hay poca información, pero hay varios casos que tienen indicios fuertes de corrupción y que nadie ha querido investigar. Pues entonces esas cosas te marcan un montón. De hecho, el tema de la destitución de los magistrados, ahí hay una ilegalidad, no se siguió el debido proceso. Entonces, como decía Neri, creo que él podría haber tomado un montón de hechos y haber cambiado un montón de cosas sin saltarse de manera deliberada las leyes. Eso creo que sería como el punto, un desacierto, ¿verdad? Sobre los cambios utilizando métodos quizás que en algún momento no tienen validez. Y lo decía incluso la Tania Pastor, que jurídicamente sí hubo un desacierto en el cambio de magistrados en la sala de lo constitucional, pero ella justifica también y dice, bueno, pero según ella, era la única forma de poder contar con una institucionalidad que respondiera a ir desarticulando aquellas protecciones para favorecer a determinados sectores. Pero fíjate que yo ni eso, Neri, porque había dos magistrados que estaban por vencerse su plazo. Sí. O sea, les quedaba un mes y medio de plazo. Sí. Y ellos tienen la correlación de fuerzas en la Asamblea para hacer una elección legal, digamos, que siguiendo los procesos, metiendo en la lista, si quisieran, del CNJ a los magistrados que les parecían menos incómodos. Entonces, yo lo que no entiendo es por qué no esperas eso, para que no te desacrediten este proceso de elección de magistrados. Lo que decía Tania Pastor, porque estuvo con nosotros recientemente, era que de haber seguido el debido proceso, la misma sala constitucional se iba a autodefender sentenciando que lo que estaba haciendo el gobierno era inconstitucional. Entonces que era mejor sí, por eso es que ella dice que ella reconoce que jurídicamente se ha incumplido el proceso, pero decía, pero es la única forma para lograr contar con una sala que favorezca el trabajo para dejar de proteger lo que ella dice, estos sectores que son los que tenían todavía, digamos, esta sala a su favor para que emitiera algunas resoluciones que no eran articuladas con el Ejecutivo. Quisiera incluir dentro de la charla una situación que se dio en el marco del discurso
previo y después. Yo no sé cómo le fue a sus equipos de prensa, Neri, o a los de la prensa gráfica, que intentaban luego Sí. abordar a A los funcionarios funcionarios, o a no miembros se del cuerpo pudo. diplomático para obtener reacciones. Sí, no fue Pero, posible. ¿qué fue lo que pasó? Sí, bueno, los encerraron en el área asignada para Mezzanine, en prensa. la segunda planta. Ujú. Y desde la hora que ingresaron, él les advirtió, estaba el personal de la oficina de prensa de la Casa de Gobierno y les dijo que una vez ahí Pero estaba, no podían o sea, moverse. ¿quién estaba a cargo del evento? ¿La Eso, asamblea o sí, casa presidencial? No, en la oficina de prensa de Casa Casa Presidencial fue la Ujú. que coordinó Sí. el traslado Yo creo que desde es el INDES. importante plantear que todo el proceso fue irregular para lo que estamos acostumbrados a cubrir la asamblea y estas rendiciones de cuentas. Eh, Temprano se informó de manera no oficial que los periodistas tenían que llegar al parqueo del INDES y que de ahí Casa Sí. Presidencial les iba a dar transporte que iba a estar autorizado por ellos para llevarlo del estacionamiento a la asamblea. Normalmente vos llegas a la asamblea y entras, pues, Y ya, porque pues, es una institución es pública. la fuente, es la Así es. fuente. Entonces, bueno, nuestros equipos iban a salir a las 4 de la tarde, adelantamos la salida a las 3:30 para que estuvieran en el parqueo. De ahí los llevaron en 2 grupos, el primero entró como 1 hora después de que llegaron y el otro entró como 2 horas y media después. Los llevaron directamente por un pasillo a la segunda planta, que para los que no conocen la asamblea, la primera planta es todo como el hemiciclo. el llano, digamos, Ajá. donde están todos los diputados, enfrente está la junta directiva, y luego tú puedes subir a una segunda planta donde normalmente llegan como las comunidades, Sí. los Ujú, estudiantes, ujú. pero ahí vos no tenés acceso a ningún diputado, tenés que bajar las gradas y para ir y llegar a hablar con ellos. Entonces, cuando se acabó, cuando entraron ellos no pudieron acceder a los diputados y cuando se acabó tampoco te dejaron bajar. No solo se los prohibieron, sino que pusieron personal de seguridad Sí. para impedirles la salida en la puerta de ese mezanine, lo que a mí me parece una clara violación a la libertad de prensa. ¿Por qué? Porque los periodistas estaban ahí para cubrir una actividad que es pública, de rendición de cuentas además, y no pudieron desplazarse. Se tardaron como 40 minutos más o menos una vez que terminó el discurso para sacarlos y ya, bueno, más o menos tuvieron que ir a los pasillos para tratar de agarrar a algunas personas, pero no pudimos agarrar ministros, no se pudo Ya se habían agarrar retirado. así a gente de las embajadas que habían sido invitados especiales, algunos diputados ya se habían retirado, entonces esa es un bloqueo al trabajo de la prensa y me parece que es peligroso que nos comportemos de esa manera, sobre todo cuando estás rindiendo cuentas. Ujú. Sí, porque es normal, yo lo explicaba hoy, siempre si hay una rendición de cuentas, uno recopila los elementos más importantes de la rendición Es y que va a buscar reacciones. miren, y es lo más, pues sí, lo más normal. Claro. Irle Es a parte preguntar del proceso mire, noticioso. ¿qué le pues. pareció lo que dijo el señor? Ajá. ¿Verdad? Ujú. ¿Verdad? ¿Está de Exacto, acuerdo? ¿No está de no está de acuerdo? acuerdo. Se quedaron algunos diputados, como dice Claudia, pero sí, por ejemplo, con el cuerpo Ya diplomático no se pudo no hablar. se pudo hablar porque ellos terminó el acto y protocolariamente se retiraron. Así es que creo que fue un obstáculo fuerte. Ahí incluso llegó la diputada de Arena, Sí. Felisa, creo. No. eh, Llegó Marcela Marcela Villatoro, Villatoro. sí. Marcela Villatoro llegó y le pedía al con encargado otro de diputado de vigilancia Arena. que permitiera que salieran los diputados, porque desde Los temprano, periodistas. los periodistas, porque desde temprano hubo un intento de el partido Arena de dar declaraciones y no pudo porque los periodistas no podían bajar para tomar la declaración. Y yo creo que es importante mencionarlo porque en un país como el nuestro, las diferentes voces enriquecen la discusión. Y cuando el oficialismo lo que busca es que solo su discurso resuene, que solo ese se retome y que cerrar las posibilidades para que alguien disienta de lo que está diciendo el presidente, pues ahí hay un problema, ¿no? Es decir, yo creo que parte del asunto es que la gente pueda decir si le parece o no le parece, si está de acuerdo o no está de acuerdo, si puede, por ejemplo, ayer el presidente decía que ahora el país tiene 400 camas UCI. Y yo hacía un poco la broma porque hasta hace unos meses él hablaba de 1000 camas UCI, pero no hay evidencia de que hayan 1000 camas UCI. Hay 400. Ayer, Y hay evidencia de que hayan 400. sí, porque los médicos que trabajan en el Hospital de El Salvador, bajo anonimato, han dado declaraciones diciendo cómo están distribuidas las camas. No las 400 son UCI, algunas son como de cuidados intermedios que se pueden convertir en UCI cuando han tenido saturación. Entonces, pero uno esperaba ese tipo de datos, ¿verdad? No puede ser que Surf City sea lo único de lo que podemos hablar en una rendición de cuentas. Así que disentir creo que es importante en una democracia, pero no
¿Qué no es se logró. cierto? ¿Qué es lo más cierto que dijo anoche el presidente? ¿Qué no es cierto? Eh, que a ustedes se les haya quedado. Fueron 30 y tantos minutos Sí, de de discurso. discurso. Bueno, yo creo que es cierto que se ha mejorado el estándar de país con mayor criminalidad, ¿verdad? Ujú, Creo que las muertes violentas se han reducido, no así el caso de desaparecidos, que ujú. no lo mencionó, ni el caso de las extorsiones, ¿verdad? En ese aspecto creo que pues habló de lo que mencionó de que el país puede ir buscando posesionarse, creo que en alguna medida si se retoman elementos de control, de transparencia, puede ser que la comunidad internacional siga potenciando en los avances del país. Y creo que el tema de transparencia fue un desacierto que no lo reconoce el presidente en su discurso. Claudia. Bueno, yo creo que sí, como dice Neri, al final es el tema de seguridad que lo puedes matizar realmente, porque hay un tema de desapariciones bien fuertes y lo hemos visto con el caso de Chalchuapa. Digamos que ese es un solo ejemplo que te reviste un poco todo lo que está pasando en el tema de seguridad. A mí, por ejemplo, me hizo mucha falta que no hablara sobre el proceso de vacunación, que me parece que es una de las cosas que mejor ha manejado y que podría haber hecho una rendición de cuentas sobre cuántos salvadoreños están vacunados. Lo otro que creo que no, que fue un desacierto fue que él decía que era un país que ya no estaba dividido ni polarizado. Yo sí creo que Sí, sigue eso dividido sí, Sí. y sí está. polarizado. Y, Y había otro tema que él habló al final, bueno, habló del tema de Surf City, que era Sí. como un gran logro. Yo creo que un evento o varios eventos no pueden ser ejemplo de una política pública. Necesitamos hablar de otra cosa, ¿verdad? Sobre los presupuestos, sobre a qué nos enfrentamos y tampoco es verdad lo que él decía que hace 2 años no nos imaginábamos que El Salvador iba a ser un ejemplo de manejo de pandemia. Entonces ahí es como hace 2 años no teníamos pandemia, No teníamos. entonces no hay parámetro para eso. Entonces decir que lo hemos hecho mejor que cualquier otro es bien difícil porque pues es un evento al que nunca sí, nos hemos enfrentado. y al que cada país fue sálvese Sí, quien sí, pueda, Sí, ¿verdad? sí, decidió casi cada que de país. manera... Claro, fue una emergencia que para nada estaba planificada, pues, ¿verdad? Por eso es emergencia. A ver, algunos comentarios, Mabel Quintanilla, y es que me hace, como no está Diana Verónica y está Sí. pendiente del WhatsApp, Ajá. disculpen que vaya a leer hasta el momento, hasta ahorita. Dice Mabel Quintanilla, buenos días, no me aguanto porque comienza esa tertulia de hoy con dos mujeres a quienes admiro inmensamente, a Claudia y a la Saludos. tocaya Neri Mabel. Sí, Tan a chula la Mabel. Mabel, sí. Abrazos y mis respetos para ellas siempre. Igualmente, Mabel, Gracias por sí. brindarnos esta oportunidad de escucharlas. Yo lo Gracias. agradezco mucho, de verdad. Sí. Dice aquí el número de terminación 8799. Buen día. Mientras este gobierno cuente con el apoyo de los que siguen siendo parte de las estadísticas de pobreza, desaparecidos o muertos, usar la confrontación será válida para tapar la corrupción e ineptitud. Leemos textual, ¿verdad? Jorge desde Boston, disculpe, yo leí por ahí que la comisionada Carolina Recinos, a la comisionada Carolina Recinos la van a promover en una embajada. No la he visto desde que salió publicado su nombre. eh, Se refiere a la lista del Departamento de Sí. Estado. Ajá. Aunque ayer llegó a Ayer la llegó, rendición de sí, cuentas, ahí sí. estuvo. Ayer Ujú. estuvo y Ujú. bueno, aquí Daniel desde Houston dice que los periodistas pues estuvieron con la gatada. Ahí en la Había gata. barra, Así nos ¿verdad? toca casi siempre. Pero eso es normal. Eso es Es parte normal. de nuestro Nosotros de eso trabajo. no nos quejamos. Sí. Si supieran a dónde nos Ya, ha ya tocado están, pasar. Así es. ya Ya son estamos curtidos, acostumbrados. Daniel. Sí, ya, sí. Curtidos. A ver, hablemos de quienes estuvieron. Llegó la, Embajadora. la La embajadora nueva encargada encargada de de negocios. negocios. Digamos que hay, la comunidad internacional sigue intentando estar en estos eventos, es decir, pese a que a nivel discursivo han manifestado inconformidad con Ujú. respecto a las acciones del 1 de mayo. Pero así es la diplomacia, ¿verdad? Así es. Total. O sea, ellos Sí. no pueden pronunciarse en contra de un gobierno deliberadamente. Y si se fijan, casi siempre lo que hace es como nosotros recomendamos o Sí, sugerimos sí. o creemos. Ajá. Pero bueno, es significativo dos cosas. Uno, que llegó la encargada de negocios de Estados Unidos y también llegó la embajadora de China. Ahí estuvo en las primeras filas también. Ajá. Así que
Ahí yo los invitaría a que vean la transmisión en vivo para que vean quién saludó a quién. Fue bien significativo los saludos de los funcionarios a ciertos embajadores sí y a otros no. Así, ¿no? Así es. Ocurrió Ah, eso también. Bueno, también Hay que verla. Lo dejo de presidente, tarea. Vamos a ver. cuando sí. el presidente dijo que la bancada Cian se pusiera de pie porque iban a jurar, hubo ahí un par de magistrados de la Sala de lo Constitucional o de la Corte Suprema De la constitucional, de la- separaron. que separaron casi, y cuando se dieron cuenta que iban a levantar la mano, mejor se sentaron. Sí. Sí. Bueno, yo creo que ese es otro tema al que deberíamos de prestarle atención. Se supone que este país tiene una división clara de poderes, ¿verdad? Que ya sabemos que ahorita no existe, pero llamar a los diputados a hacer un juramento en una rendición de cuentas cuando ellos deberían de ser los representantes del pueblo, sí me parece no solo desafortunado, sino también un mensaje muy preocupante, ¿verdad? Sobre cómo el país se va a manejar de ahora en adelante. Yo creo que ya lo teníamos bastante claro, pero si teníamos alguna duda, pareciera que está clarísimo que el jefe de la bancada es el presidente y que los diputados están dispuestos a solo levantar la mano para las cosas que él presente y a mí me parece peligroso realmente para este país. Realmente que no es una característica de una rendición de cuentas hacer este tipo de juramento. Ya se establece la Constitución que es el informe que el presidente debe de llegar a rendir. Es un cumplimiento de ley, no es un acto, digamos, que está haciendo a nivel público porque él lo desea así. Sí, eso es cumplimiento de la ley que cuando él asume su función jura dar cumplimiento a la Constitución de la República. Así es que esto del juramento sí creo que viene a poner un elemento que llama la atención sobre lo que puede significar esa identidad que él pidió. Dijo, los presentes, los que me escuchan y por supuesto la bancada, tanto el partido de CIAN como también los partidos afines, GANA, PDC. A ver, pero bajo la PCN. lógica del discurso de anoche, el presidente, digamos que está haciendo visible lo que él dijo antes también sucedía, pero en la sombra. Es decir, nos hemos ahorrado, dijo algo así como camionadas de maletines negros. Sí. O sea, básicamente lo que dijo es, antes los diputados servían a un presidente o a un poder invisible en las sombras, Bajo una negociación. en medio, pues, negociaciones, maletines negros, pero ahora es... Yo creo que hubo algo de eso en el pasado, sin duda, ¿verdad? Mentiríamos si dijéramos que no hubo negociaciones turbias debajo de la mesa. Ahora, lo cierto es que creo que nunca ha existido una correlación de fuerzas a favor de un partido oficialista como la que él tiene ahorita. Eso claramente es una diferencia. Entonces eso te pone en otra posición que no puedes comparar con el pasado porque nunca ningún partido en el gobierno tuvo tantos diputados a favor. Arena creo que sí tuvo un número... Llegó a tener 39, que fue lo más grande, y Sí. eso todavía no le daba a él como para mayoría calificada, como en este caso. Él no tiene que negociar con nadie ahorita en la asamblea. Y pues sí, eso te representa un problema porque, pues sí, el hombre se puede equivocar, vea, y necesitas esos contrapesos, creo yo, en un país como el nuestro, y no lo tenemos. Entonces, es como desafortunado decir ahorita que es lo mismo de antes porque pues no teníamos Sí. esta correlación de fuerzas. Sí, pero creo que al final, ¿verdad? Lo que respalda esta posición de definir un dominio sobre la Asamblea Legislativa son los votos. O sea, los ciudadanos de El Salvador no quisieron que hubiera contrapeso. Entonces, ahora hay que someterse a las consecuencias de este tipo de legislatura en la que podemos ver las decisiones son prácticamente express, ¿verdad? Así es. Entonces, pero no, digamos que es legítimo, porque sí, ellos fueron elegidos, hay una elección entonces, popular los validada. ciudadanos, los salvadoreños queríamos eso, sí, lo queríamos porque así votamos, ¿verdad? Entonces creo que hacia ese punto es en el que uno esperaría un poco de estadista, ¿verdad? Para asumir, porque el tener una mayoría calificada en la asamblea no debería significar, digamos, una decisión unilateral, sino por el contrario, aprovechar todas esas herramientas como para fortalecer y consolidar aquellas acciones que merecen un respaldo legal y legítimo. Dice acá, híjole, se me perdió Néstor López, dice, no escuché la cadena.
Lo más seguro es que mañana habrá resumen en Diana Verónica y Tony. Y cabal, acá estoy ya pendiente de la sintonía, dice Néstor López. Había alguien que había, aquí está, buenos días, dice Marvin Alvarado, viviendo en una democracia sólida como Estados Unidos, ni en el periodo de Trump se bloqueó a la prensa. Y cuando lo intentó, como creo que sacó Sí. a Jorge Ramos de una Ujú. conferencia de prensa de Univisión, se le criticó muy fuerte por la sociedad. Solo en casos como Venezuela se observan estos bloqueos a la prensa. Venezuela y Nicaragua ahora. Ahora Está en también súper Nicaragua, complicada sí, para Y los ahora El periodistas. Salvador. y ahora en El Salvador, porque sí hay muchas restricciones para el trabajo Sí. de la prensa en eventos públicos, ¿verdad? Que antes uno tenía la facilidad de moverse y de buscar, digamos, la reacción oportuna o la declaración fundamentada de un funcionario con voz autorizada. En lo cotidiano ha cambiado la forma de ejercer, la cobertura Totalmente. en la asamblea, Sí, en la asamblea los periodistas que van, bueno, me han comentado que todo cambió, hay ya áreas definidas en las que se pueden desplazar. Por ejemplo, cuando hay sesión plenaria, no permiten que los periodistas anden buscando a los En la llanura, diputados. como ocurría Ajá. antes. Ajá. Ahora no pueden estar ahí hasta que entran los diputados, pueden entrar los periodistas. Nosotros, Tony y Claudia, sabemos que nos sometemos siempre a protocolos, a normativas. Uno va a la Casa Blanca y debes de estar acreditado Así para es. poder hacer tu trabajo. Yo creo que como profesionales de la comunicación estamos dispuestos a someternos a estas normativas, pero lo que sí pedimos es un punto de equilibrio en el que no se me limite a través de una normativa la posibilidad de mejorar mi contenido periodístico, de mejorar mi transmisión para llevarla a los ciudadanos, porque al final los medios de comunicación en una democracia lo que hacemos es enriquecer a través de nuestros contenidos la opinión, la información, porque las sociedades informadas pueden tomar mejores decisiones, pueden tener un libre albedrío con conocimiento de causa, ¿verdad? Y no someterlos a que solo reciban un tipo de mensaje que es el que yo quiero transmitir, porque nosotros nos hemos visto hoy muy limitados a que te mandan en las plataformas el fragmento de lo que te va a servir para la nota, imagínate, y ese fragmento lo utilizo yo, lo utiliza Claudia, lo transmiten Diana y Tony, porque es lo que pudimos acceder. Es que hay un intento de controlar la narrativa, creo yo, y eso es peligroso porque al final de cuentas, en una institución como la Asamblea Legislativa, cuando hay tantas voces y se discuten tantos temas, pues es importante tener la valoración de un montón de sectores, ¿verdad? Pero hay una intención clara del Ejecutivo de sostener una narrativa y transmitir eso para todos los medios de comunicación. Y eso sí es un problema. Dice Carlos Rodríguez en nuestro WhatsApp, claro, dice. Hola, buenos días, saludos a tus invitadas, Tony. Lujo de mujeres periodistas. Yo tengo una curiosidad. Me llamó poderosamente la atención de que el presidente del Ejecutivo declare abierta la sesión plenaria cuando entiendo yo que por protocolo, no sé si será por ley, pero por protocolo es el presidente de la Asamblea Legislativa que lo tendría que hacer. También esa es una señal de que, vea, cada vez más vamos a estar en la esquina. Pero bueno, ni modo, eso es lo que tenemos. Y yo creo yo que por el bien del país, ojalá que lo haga bien para que, pues sí, tratemos de salir adelante todos, ¿verdad? Feliz día y bendiciones. Muchas gracias a Yo creo Carlos. que todos queremos que nos vaya bien como país. Totalmente. Pero no saltándonos las Ajá. trancas, ¿verdad? Fíjate que en ese que comentaba Carlos, te quería comentar. Ayer nosotros discutíamos en la redacción mientras oíamos el discurso que el artículo 86 de la Constitución dice que las atribuciones de los órganos del gobierno son indelegables. Y una de las atribuciones de la Asamblea es dar por iniciada las plenarias, ¿verdad? Tenés que pasar lista y luego das por iniciada la sesión plenaria. Eso no se lo puedes pasar a otro que esté a cargo de otro órgano del Estado, porque esas son indelegables, estas atribuciones. Y al hacerlo esto, el presidente pues cae en una ilegalidad. Lo que pasa es que donde te quejas, Es en la sala de lo constitucional. Sí, digamos que no tenés mucho espacio donde... Pero sí, hay una ilegalidad en exacto, eso. sí. Y lo mismo, yo se lo comentaba a mi hija,
porque cuando oí, eso no se puede hacer, porque por mucho afecto, afinidad que haya, Sí, no por es que mucha Tony va a deferencia, ¿verdad? No, y él Pero, no manda en la asamblea, hay un Ujú. presidente. Entonces, pero bueno, Ujú. ya vimos que las líneas se borran cada vez más Sí. entre los órganos. dice el número de terminación 5378, lo del discurso, esto no lo voy a leer porque es un poco ofensivo, pero de nada, solo un discurso más de odio, dice, hacia sus críticos, Bueno, número de terminación 5378 está ahí apasionado escribiendo. Eh, dice una pregunta, pero ¿por qué solo dan los mensajes de los que están en contra del gobierno? Pregunto, ¿no son una radio imparcial? Creo que hay que dar las dos caras de las monedas. Eso estamos haciendo, Sí, yo creo, yo le intentando. decía que el presidente es un presidente brillante, pero que decía Salvador Samayoa que no necesita, digamos, sobrepasar los niveles legales para mantener esa brillantez. Hay herramientas que puede utilizar y validan nadie está en contra de que el país pueda seguir en una ruta que le signifique desarrollo, respeto para el ser humano. Estamos Y yo creo que cuestionar a un presidente o a un funcionario, cualquiera que sea su institución, como decía Tony, no significa necesariamente que queremos que le vaya mal o que fracase. O sea, si este país fracasa, nos lleva en contra todo, Pues ¿verdad? sí. Y tenemos años tratando de construir democracia, tratando de construir algo de igualdad, ¿verdad? Pero ha sido un proceso difícil y con la división que hay ahorita lo veo un poco complicado, pero yo creo que está bien disentir y cuestionar. No deberíamos de decir amén a todo. A ver, más comentarios. Dice, buenos días. Fue lo mismo que en las cadenas nacionales, autoalabar los logros de su gobierno, atacar a sus opositores y justificar sus acciones anticonstitucionales. Más de lo mismo de los que dicen no ser los mismos de siempre. Tú decías que era interesante ver la señal en vivo, Sí. en directo, la que no llevaba. La que nos mandó también el Ejecutivo. Ajá, por ver quiénes se saludaban con quiénes y todo lo demás, que de lo que puedes decir que te llamó la atención. Bueno, hubo funcionarios del gobierno que no saludaron a la embajadora estadounidense, por ejemplo. Para mí eso fue bien significativo. Yo alcancé a ver medio un video que nos mandó nuestra productora ahí en Teleprensa y creo que fue recibida con algunos aplausos. Sí, algunas cuando personas se le ingresó. acercaron, sí, Ajá, pero hace algunos sus ministros y fotografías con algunos ella, funcionarios no no la la saludaron. saludaron. Yo no me percaté de eso, realmente soy objetiva en eso. Y Tony, bueno, estoy recibiendo aquí una noticia triste, no sé si ustedes la conocían. Sabía que Marvin Quinteros estaba Sí, delicado sí, de Marvin, lo salud. decíamos más temprano, Sí, falleció después de una falleció. larga enfermedad, Sí, falleció qué anoche, triste. comunicador institucional, periodista, Sí, qué había en lamentable. los últimos años ejercido su trabajo en la Asociación De, Salvadoreña de de Industriales, industriales. muy cercano también a Diana Verónica. Diana Verónica lo fue a visitar ayer Ajá, todavía todavía por lo la pudo tarde, ver. platicó con Sí. él, le decía yo a Claudia, y Ajá. aprovecho, qué bueno que lo saca nuevamente para Sí, enviar un saludo a su familia, ¿verdad? sí, Sus hijos. solidaridad para la familia, sus hijos. Su esposa falleció también, ¿verdad? Hace algunos No, años. hace un año, Hace un Hace año un justamente. casi, año, sí, sí, sí. sí. Pero Descansa en así, paz, Marvin Quinteros. Quinteros. Número de terminación 1826. Saludos a sus invitadas de lujo. Escucho a Neri Mabel todas las mañanas, Bárbara, al igual Gracias. que a ustedes, dice. Si es que se puede, vea, porque Sí, terminando usted se sí, pueden pasar con así nosotros. así es, con Diana y cabal. Tony. Lo de Así está. anoche fue un mitin político, no una entrega de cuentas. Dice acá el número de terminación 1826. Nos quedan escasos 6 minutos. ¿Cómo Creo se pasa que el tiempo? Yo creo. es Sí, increíble. rápido. Escasos 6 minutos de entrevista. Me imagino que parte de la labor periodística estos días será, ya que no se pudo anoche, Sí. ¿verdad? Ir a sacar reacciones el día de hoy. Sí, bueno, ayer logramos hablar por teléfono con algunos diputados. Nos hubiera gustado hablar con el cuerpo diplomático porque normalmente tenemos pocos espacios para que ellos Sí. salgan a los eventos y den declaraciones. Pero va a ser interesante en estos días ver también cómo evoluciona la relación con Estados Unidos, con esta nueva encargada de negocios. Pero bueno, tampoco hay mucho que analizar del discurso porque tampoco hubo mucho dato, ¿verdad? Pero creo que es importante seguir presionando por tener información sobre el gasto público, la deuda que está creciendo de una manera acelerada. 86.6, Sí, dice el ministro. el ministro. Sí, yo creo que está por Sí, arriba de por eso. 90 Con Sí, respecto al más PIB. o menos, sí, yo creo que por está por 90. arriba de eso.
Y lo otro es el tema de la vacunación. Creo que es importante. Ojalá y nos dieran más datos sobre cómo va avanzando. Vea. Ayer por lo menos ya dijeron que la Sinovac, que es la que han puesto a todos los salvadoreños, ya está avalada por la OMS. Y lo que pasa es que la incluyen en la iniciativa de donación COVAX, pero estaba ya avalada, solo que no estaba incluida en el para listado, que es un parámetro también, sí, vea, de confianza. pero sí, desde un principio podemos estar tranquilos que ya estaba avalada, pero hoy ya la incluyen en la lista para que forme parte del donativo que para los países. Dice el número de terminación 2960, lo de anoche fue más de lo mismo, desde el de junio de 2019, dice, duele El Salvador. Yo leo aquí textual lo que están mandando, los buenos, los malos, los que nos tiran piedras y todo. Sí. Así que, porque de eso se trata, ¿verdad? De eso se trata. ¿Y por dónde anda la cobertura hoy de ISKL, Neri Mabel? Bueno, con respecto a lo de anoche. Sí, esta mañana hay comisiones en la Asamblea Legislativa y como dice Claudia, ahí habrá posibilidad de remarcar reacciones, aunque ayer hablaron los diputados de Arena para decir que se sentían con un discurso falto de cortesía, dijo el diputado Rodrigo Ávila. Creo que también esta mañana hay actividades de organizaciones de derechos humanos que estaban con FESPAL, tenía una actividad en el Hotel Real Intercontinental. Creo que también no hubo un componente de derechos humanos, el tema de desaparecidos que decían, ellos tendrán algo que decir. Y el tema judicial que ha estado fuerte en estos días con esto de las audiencias y las vistas públicas que se llevan por delitos de narcotráfico, terminó ya la del abogado que estaba vinculado al caso trans, el expresidente Saca, están programando el fallo y hoy continuaban estas vistas públicas en el caso de miembros de pandillas. Prácticamente es la agenda que tenemos para la mañana de este día. Muy de acuerdo con el oyente que mencionó que el presidente del Ejecutivo abrió el discurso, la sesión plenaria, repitiendo, en Estados Unidos era Nancy Pelosi la que abría el discurso a la nación de Donald Trump. Hablando de Estados Unidos nuevamente, la embajadora, sigue el discurso de separación de poderes, de fortalecimiento de una prensa libre e independiente, del sistema judicial, ¿verdad? El tema de la corrupción, y mencionó y dijo, la embajada seguirá siendo ese espacio neutral para dialogar. Para dialogar, y creo que obviamente tienen el músculo, pero no sé, ayer el discurso fue, miren, yo para atrás no hay de reversa, mami, ya no. Yo no sé cómo eso va a colisionar con lo que ha estado pidiendo Estados Unidos, ¿verdad? Que es que deliberadamente y abiertamente le ha pedido que retroceda en estas decisiones. Entonces ahí hay una colisión clara, ¿verdad? Entre lo que unos quieren y los otros hacen. Sí, pero creo que el presidente es sincero, ¿verdad? Al decir que no va a haber retroceso. Yo no vería un escenario de retroceso a través de una decisión desde el Ejecutivo. Me imagino que la embajadora podrá tener algún margen de disposición, sin embargo, para que haya un diálogo tiene que existir dos partes interesadas, ¿verdad? Y eso creo que sí no lo logrará. Uno no puede escuchar que haya una disposición a dialogar que de parte del Ejecutivo. Si ellos dicen que la Asamblea pues tienen la correlación de fuerza, en la Fiscalía también, en la Sala de lo Constitucional. Entonces, ¿cuál es el interlocutor? No vería. Ajá, entonces, Hashtag no hay. No hay. Bueno, son ya las 9 de la mañana. Neri Mabel, muchísimas gracias. Gracias, Tony. Esperamos que la charla haya servido para que cada quien vaya asentando en su pensamiento. Haga sus valoraciones. De lo que escuchó anoche por parte del presidente y todo lo que ocurrió alrededor. Preocupante lo que sucedió con el bloqueo al trabajo de la prensa. Eso creo que hay que decirlo. Así es. Eso no es así, hombre. Sí, es que además es innecesario. Es innecesario porque ellos tienen un aparataje suficiente para que su mensaje... Hoy tienen un gran megáfono. Así es, que su narrativa llegue tal cual la quieren, pero las voces que quieran hablar de otra cosa o disentir en algunas de las cosas, creo que son valiosas y válidas en este momento. Sí. Claudia, muchas gracias. Con gusto. No sé si te quedas un ratito más. Muy bien. Bueno, muy bien. Es que gracias. Me está acompañando en la conducción. Sí, ¿verdad? Gracias entonces, Claudia. Bueno, y entonces, eso sí, a cada una les haremos entrega de una libra
de Aviva Café en su presentación de exportación. Aviva Gourmet, dice El Salvador Santa Ana, Volcán Lamatepec, y trae la cucharita de madera y qué bonito. La bolsita esta de yute. cubierta como petateada, ¿verdad? Como de Así, yute. pura De yute. enequén. Esa es suya, Neri Mabel, Gracias. ¿verdad? Ajá, aquí está, sí. También por razones pandémicas Ajá. no estamos, le estamos Aviva dando el Café. desayuno de San Martín para que para se llevar. lo lleve y para que Ajá. cada quien escoja y no, Ajá. y no se Y juegue, no vaya, se juegue. y no se aquí, juegue mucho. sí, Así así que es. muchísimas gracias San Martín por los desayunos que nos han enviado. Y aquí están intentando ponerme qué es el menú de hoy, lo que nos han enviado, para que sepamos, para que vayan haciendo un poquito de Ya apetito la y hambre. idea, el paladar, sí. No, y qué bueno que San Martín se preocupa porque mantengamos las medidas sanitarias. Creo que es una recomendación que los medios debemos de insistir, Tony. Aunque estemos vacunados, cuidémonos. Estamos viendo los impactos. ¿Vacunas ya? Ya. Ajá. Sí, Sí, ya las dos. Sí. Sí. ¿Y usted también, Tony? Ya, Qué ya. bárbaro, Desparasitado sí. también. Desparasitado ya. Pero hay que usar siempre la mascarilla. Sí, Tony, es cuando importante. andemos en la calle. Aquí está, Ajá. mira, viene uno que se llama Farmer's Breakfast. 2 huevos estrellados acompañados de tocino, torta de salchicha de cerdo, jamón a la plancha y tortitas de pan con queso. ¿Qué más viene? Ese no es el light, es el sabroso, pero no Ese el es light. energético. Sí. ¿Qué más viene, Hay Claudia? un desayuno universitario. Mira, este es uno de mis favoritos, el pan baguette con frijoles Ya volteados, dijo Qué cuál, gratinado ya dijo con qué queso cuál. rico. mozzarella, Pues ese, acompañado de pico de gallo o salsa ranchera. La vamos a complacer, Tony. Sí, Sí, hay la un vamos a yogurt complacer. con granola y frutas. Ese siempre se lo agarra Diana Verónica, hoy lo voy a agarrar yo. Ese es el que me haría comer yo, Ajá. pero negativo. Negativo. Unos strawberry pancakes bañados con fresa y trocitos de fresa acompañados de crema batida. Muchas gracias. Todo esto vino gracias a Línea Rosa, ¿verdad? Nuestras amigas de Línea Rosa. Hoy con este tema de las desapariciones, me imagino que a las mujeres el tema de Línea Rosa es todavía Sí. mucho más atractivo este servicio, Así Claudia. es, para reforzar un poco el tema de seguridad. Sí. Nos sentimos un Sí. poco más cómodas Más, entre mujeres. sí, y protegidas, alguien que conoces. Sí. Este es un servicio de transporte de mujeres y para mujeres. Las puede contactar al 2207-2132 o al 6200-4491. Neri Mabel ya conoce el camino, ¿verdad? Para Ahora sí, próximas ahora sí, oportunidades. ya conocí bien. Después Muchas de andar de gracias. ascensor en ascensor. Tony. Muchas gracias. Nosotros vamos a la pausa.